Un atento saludo, apreciada docente Alicia Arciniegas Naula. Mi nombre es Patricio Matairo y hoy voy a presentar mi planificación microcurricular para la asignatura de Educación Cultural y Artística, dirigido a estudiantes de séptimo año de Educación General Básica para el año lectivo 2024-2025. Esta planificación está diseñada para fomentar en los estudiantes la exploración, comprensión y representación del entorno físico, temporal y cultural. Todo esto a través de actividades artísticas que promueven la observación, la experimentación y la creación. La intención es que los estudiantes desarrollen la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad crítica para reconocer cómo se interrelacionan el espacio, el tiempo y los objetos en su entorno cercano global. Para lograr este objetivo, he desarrollado una unidad didáctica que lleva por título El entorno, espacio, tiempo y objetos. Este tema no se eligió al azar, por supuesto. Se basa en la importancia de que los estudiantes reconozcan su propio contexto y puedan representarlo artísticamente, algo que desde una perspectiva pedagógica se relaciona con la teoría del aprendizaje experiencial. Esta teoría sostiene que el aprendizaje significativo ocurre cuando el estudiante interactúa de forma activa con su entorno, reflexiona sobre su experiencia y la aplica de forma creativa. Ahora, el tiempo asignado para esta planificación es de 45 minutos por clase, lo que permite realizar actividades dinámicas y participativas que incluyen la exploración, la reflexión y la creación artística. Se busca que el estudiante no solo adquiera conocimientos, sino que los transforme en productos artísticos tangibles que reflejen su comprensión del espacio, el tiempo y los objetos. Ahora, para valorar el aprendizaje de los estudiantes se ha definido un criterio de evaluación fundamental, que es el siguiente: valorar la capacidad del estudiante para identificar, explorar y representar elementos del entorno, como el espacio, el tiempo y los objetos a través de expresiones artísticas, visuales, sonoras y corporales. En este proceso se busca que el estudiante demuestre originalidad, creatividad y reflexión crítica. Este criterio permite evaluar no solo el producto final como una maqueta o un mural, sino que todo el proceso de aprendizaje también. Este enfoque se basa en la evaluación formativa, que reconoce la importancia de observar y retroalimentar el proceso de aprendizaje de cada estudiante. Este enfoque de evaluación nos permite también valorar la participación, la colaboración, la reflexión crítica y la producción artística de cada estudiante.
De esta forma se garantiza que todos los estudiantes tengan la oportunidad de demostrar su aprendizaje de maneras diversas y creativas. Seguidamente voy a explicar qué van a aprender los estudiantes en esta planificación. Para ello me enfoqué en las destrezas con criterio de desempeño que se desarrollarán a lo largo de la unidad. El entorno, espacio, tiempo y objetos. Estas destrezas están estrechamente relacionadas con las actividades artísticas y reflejan el enfoque experiencial e inclusivo de la educación. Como primer punto, tenemos la identificación y exploración del entorno. Aquí, los estudiantes aprenderán a observar y clasificar los elementos que forman parte de su entorno, como los objetos, los espacios y los tiempos. Para lograr esto, los estudiantes utilizarán tanto la observación directa como herramientas digitales, por ejemplo, durante una visita a un parque o mediante recorridos virtuales con las aplicaciones como Google Earth. Los estudiantes registrarán sus observaciones en fichas de exploración. Esto permitirá que identifiquen características clave, como el tamaño, la forma y la antigüedad de los objetos. La idea es que el estudiante pueda reconocer los elementos contemporáneos y compararlos con elementos históricos, lo que fomenta su capacidad crítica. Ahora, pasando a la segunda destreza, se encuentra en la producción de expresiones artísticas. Aquí, el objetivo es que los estudiantes representen artísticamente el entorno mediante la creación de maquetas, murales e ilustraciones colectivas. Esta actividad no solo fortalece la creatividad, sino también el trabajo en equipo y la habilidad para tomar decisiones conjuntas. Por ejemplo, los estudiantes participarán en la creación de un mural artístico colectivo con imágenes de su entorno. Usarán fotos familiares, recortes de revistas y dibujos, creando una obra conjunta que refleje la relación entre espacio, tiempo y objetos. Este tipo de actividad permite la inclusión de todos los estudiantes, ya que cada uno puede aportar con sus propias ideas y expresiones. Pasando a la tercera destreza, que es la reflexión crítica sobre el entorno y su evolución. Aquí los estudiantes aprenderán a reconocer cómo los objetos del entorno combinan a lo largo del tiempo. Se basa en el análisis de los objetos actuales y su comparación con los objetos del pasado. Para ello, los estudiantes elaborarán fichas de observación, donde registrarán las diferencias entre los elementos contemporáneos y los históricos. Un ejemplo práctico de estas destrezas sería observar una fotografía de una plaza pública antigua y compararla con una imagen actual del mismo lugar. Este análisis no solo fomenta la reflexión crítica, sino también fortalece la comprensión del patrimonio cultural y la evolución histórica de su comunidad. Seguidamente, la cuarta destreza es la creación de productos digitales. Aquí los estudiantes desarrollarán competencias digitales esenciales
ya que se les pedirá producir un portafolio digital que reúna imágenes, reflexiones y descripciones de los objetos, los espacios y los tiempos observados. Asimismo, usando herramientas como Google Drive o Canvas, los estudiantes crearán un portafolio personal donde registrarán sus producciones artísticas, reflexiones y fotografías. Este portafolio no solo permite evaluar de forma continua su progreso, sino que también desarrolla habilidades digitales que son clave en la educación de la actualidad. Además, este portafolio sirve como evidencia del aprendizaje, permitiendo al estudiante reconocer su propio avance. Ahora, Ahora tenemos la exploración de la luz y la sombra en producciones artísticas. En esta destreza, los estudiantes aprenden a utilizar la luz y la sombra para crear espectáculos de teatro de sombras. En esta actividad, los estudiantes diseñan figuras recortadas en papel o cartón que representan objetos, personas o animales. Luego, con la ayuda de una linterna o una lámpara, proyectan las sombras en una pared para contar una historia visual. Aquí, los estudiantes desarrollan habilidades de coordinación motora fina, creatividad y pensamiento narrativo. Ejemplificando, en lo práctico sería que los estudiantes creen una representación del ciclo de vida de una planta, desde la semilla hasta la floración. Este tipo de actividad no solo fomenta la expresión artística, sino que también fortalece la comprensión de conceptos científicos como la luz, la sombra y el movimiento. Seguidamente voy a explicar cómo van a aprender los estudiantes en esta planificación microcurricular. Para ello me enfoqué en las actividades de aprendizaje que se desarrollarán durante la unidad: el entorno, espacio, tiempo y objetos. Cada actividad está organizada en 4 fases: experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. Este enfoque se basa en la teoría del aprendizaje experiencial, que sostiene que el aprendizaje es más significativo cuando los estudiantes experimentan, reflexionan y aplican sus conocimientos en nuevas situaciones. La primera actividad es la exploración del entorno local. Para la experiencia, los estudiantes realizarán una visita a un espacio cercano, como un parque, una plaza o un mercado. Allí observarán los elementos del entorno y registrarán sus observaciones a través de fotografías, bocetos y notas breves. Si no es posible la visita física, esta actividad se hará de forma virtual con herramientas digitales como Google Earth. En la fase de reflexión, los estudiantes discutirán sus observaciones en equipos pequeños. Responderán preguntas clave como ¿cómo han cambiado con el tiempo? Las respuestas se registrarán en una ficha de observación donde se compararán los elementos contemporáneos y históricos. En la fase de conceptualización, el docente introducirá los conceptos clave de la unidad: espacio, tiempo y objetos. Se explicará qué significa cada uno y cómo se relaciona. Para finalizar, en la fase de aplicación,
Los estudiantes crearán una línea de tiempo, ilustrada con las imágenes de los objetos que recolectaron. Esta línea de tiempo les permitirá observar la evolución de los objetos a lo largo del tiempo. La actividad se cierra con una presentación de la línea de tiempo ante la clase, donde los estudiantes explicarán sus hallazgos. La segunda actividad es la creación de un muro de imágenes. Para la experiencia, los estudiantes traerán imágenes de sus hogares, la escuela y su comunidad. Estas imágenes pueden incluir fotos familiares, imágenes actuales y los objetos antiguos. Además, los estudiantes también participarán en la jornada de exploración fotográfica, donde tomarán fotos de su entorno con teléfonos móviles o también con cámaras digitales. En la fase de reflexión, los estudiantes discutirán en clase sus hallazgos y responderán preguntas como ¿qué objetos de las imágenes consideras importantes y por qué? Y así entre más preguntas. Las respuestas se registrarán en un cuaderno de reflexión. En la fase ahora de conceptualización, el docente introducirá los conceptos de patrimonio cultural tangible e intangible, explicando la diferencia entre ambos y su importancia en la identidad cultural. También se mostrará imágenes de otras culturas para ampliar la perspectiva de los estudiantes. Para la aplicación, los estudiantes crearán un mural artístico colectivo. Usarán imágenes recolectadas, fotos de sus hogares y dibujos. Cada estudiante elegirá una imagen significativa y escribirá una breve descripción que relacione espacio, tiempo y objetos. El mural se exhibirá para que la comunidad educativa pueda observar la producción artística. Continuando, en la tercera actividad es la producción de una obra artística colectiva, que puede ser una maqueta o una escultura. En la fase de experiencia, los estudiantes formarán grupos de trabajo. Cada grupo elegirá un espacio de su entorno, puede ser la plaza, la escuela o el bar, y lo representarán a través de una maqueta. Los estudiantes recolectarán materiales reciclados como cartón, botellas plásticas, entre otros. En la fase ahora de reflexión, los estudiantes discutirán en sus grupos la importancia del espacio elegido. Responderán asimismo a preguntas como ¿por qué elegimos este espacio? Y más preguntas. Las respuestas se registrarán en un diario grupal, el cual será parte de la evaluación formativa. En la fase de conceptualización, el docente explicará los conceptos de proporción, escala y perspectiva, que son esenciales para la creación de maquetas realistas. Los estudiantes utilizarán herramientas de medición como reglas y cintas métricas para aplicar estos conceptos en la elaboración de maqueta. Para la aplicación, cada grupo creará una maqueta utilizando técnicas de ensamblaje y modelado. Finalmente, los estudiantes presentarán una maqueta ante la clase, explicando cómo se relacionan el espacio, el tiempo y los objetos representados. Ahora, pasando a la cuarta actividad, es el teatro de sombras para representar el paso del tiempo. En la fase de experiencia, los estudiantes crearán figuras recortadas de papel o cartón que representen objetos, personas o animales. Usarán una linterna o una lámpara para proyectar las sombras de las figuras en una pared. Además, el docente mostrará aquí ejemplos de producciones de teatro de sombras para inspirar a sus estudiantes. En la fase de reflexión, los estudiantes reflexionarán sobre cómo la luz y la sombra afectan
la forma de los objetos proyectados. Se plantearán preguntas clave como ¿cómo cambia la sombra de un objeto si mueves la luz? Y bueno, entre más preguntas. Estas respuestas se registrarán en una ficha de observación. En la fase de conceptualización, el docente explicará los conceptos de fuente de luz, proyección y sombra. Los estudiantes explorarán estos conceptos de forma práctica, utilizando objetos cotidianos para observar las proyecciones de sus sombras. En la aplicación, los estudiantes crearán un espectáculo de teatro de sombras donde contarán una historia que represente el paso del tiempo. A manera de ejemplo, podrían narrar el ciclo de vida de una planta o la evolución de una familia. Este espectáculo se grabará en video para que los estudiantes puedan observar y reflexionar sobre su producción artística. Continuando ahora, la quinta actividad es la creación de un portafolio digital del entorno personal. En la fase de experiencia, los estudiantes tomarán fotografías de objetos, espacios y lugares que consideren significativos de su entorno cotidiano. Estas imágenes se recopilarán en carpetas temáticas como espacios, objetos y tiempo, que servirán como base para la creación del portafolio digital. En la fase de reflexión, los estudiantes seleccionarán las imágenes que mejor representen el espacio, el tiempo y los objetos. En este caso, claro, responderán a preguntas clave como ¿qué significado tiene esta imagen para tu comunidad o cultura? Bueno, y más preguntas. Estas respuestas asimismo se incluirán en un documento de texto que formará parte del portafolio. En la fase de conceptualización, el docente enseñará a los estudiantes a utilizar herramientas digitales para crear el portafolio. Se les enseñará a usar Google Drive o aplicaciones de edición de imágenes como Canvas. Se explicará también los criterios de calidad de las imágenes como la composición, la luz y el enfoque. Para la aplicación, en este caso, para la aplicación, los estudiantes organizarán y presentarán su portafolio digital con imágenes, reflexiones y descripciones de los objetos, los espacios y los tiempos observados. Este portafolio se presentará ante la clase y se abrirá una discusión grupal sobre las percepciones de espacio, tiempo y objetos. Esta actividad no solo permite evaluar el aprendizaje, sino que también fortalece la competencia digital de los estudiantes, que es fundamental en la actualidad. Para concluir, cada una de estas actividades está diseñada para que los estudiantes participen activamente en el proceso de aprendizaje. Las fases de experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación se desarrollan en cada actividad, asegurando la comprensión de los conceptos y la producción de creaciones artísticas originales. Esto se basa en el enfoque experiencial e inclusivo de la educación artística, donde se busca que cada estudiante pueda observar, reflexionar y aplicar lo aprendido en una producción correcta. Este proceso fomenta la autonomía, la creatividad y la autorregulación del aprendizaje. Ahora, pasando a los recursos, por su parte, en este caso, para la implementación de esta planificación microcurricular, se requiere una variedad de recursos que permiten el correcto desarrollo de las actividades, la participación activa de los estudiantes y la creación de sus producciones artísticas.
Estos recursos se dividen en materiales humanos, didácticos y espaciales, todos esenciales para garantizar la calidad del aprendizaje y la participación visual de todos los estudiantes. Para empezar, hablaremos de los recursos materiales. Aquí encontramos los insumos físicos necesarios para realizar las actividades artísticas. Se utilizarán papelería y materiales de arte como hojas de papel, cartulinas y más factores. Estos son indispensables para la elaboración de los dibujos, las líneas de tiempo, los murales y otros proyectos creativos. También se requerirán materiales reciclados como botellas plásticas, tapas, cajas de cartón, etc. La utilización de estos recursos no solo fomenta la creatividad de los estudiantes, sino que también promueve la conciencia ambiental y el aprovechamiento de recursos disponibles en casa. Estos materiales serán la base para la producción de las maquetas y esculturas. Además, se necesitarán instrumentos de medición como reglas y cintas métricas que permitirán a los estudiantes aplicar conceptos de proporción, escala y perspectiva en sus maquetas. Estos instrumentos son esenciales para que los estudiantes comprendan la relación entre el espacio y forma. Otro recurso fundamental es la tecnología. Se utilizará cámaras digitales o teléfonos con cámara para capturar imágenes del entorno que posteriormente se incluirán en el portafolios digitales y en el mural de imágenes. También se necesitarán de computadoras o laptops con acceso a Internet que permitan a los estudiantes crear y organizar su portafolio digital, realizar recorridos virtuales por el entorno y utilizar herramientas de edición como Canvas o Google Drive. Por último, dentro de los materiales están los recursos audiovisuales, que incluyen proyectores, pantallas o paredes blancas, así como lámparas, linternas, focos. Estos recursos son esenciales para el teatro de sombras, ya que permiten proyectar las figuras recortadas en una pared, mostrando las sombras de manera clara y nítida. Este espacio de actividad no solo desarrolla la creatividad de los estudiantes, sino que también fortalece la comprensión de la relación entre la luz, la sombra y el movimiento. Ahora pasemos a recursos humanos. Aquí el protagonista principal es el docente, quien actúa como guía, facilitador y mediador en el proceso de aprendizaje. El docente no solo facilita los recursos, sino que también fomenta la reflexión crítica. Promueve la participación activa y asegura la inclusión de todos los estudiantes. Además, se encarga de supervisar cada fase de la actividad, retroalimentando de forma constante el proceso de aprendizaje. Los estudiantes son los participantes activos de esta planificación. Ellos no solo observan y reflexionan, sino que también crean, producen y representan sus trabajos. Este enfoque fomenta el aprendizaje autónomo y promueve el desarrollo de la creatividad, la sensibilidad artística y la reflexión crítica. En algunas actividades se puede incluir la participación de los familiares. La colaboración de las familias es fundamental, especialmente en la recolección de materiales reciclados o en la identificación de elementos históricos del entorno familiar. Esta participación fortalece el vínculo entre la escuela y la familia, permitiendo que el aprendizaje trascienda el aula. En cuanto a los recursos didácticos, son esenciales para la organización y evaluación del proceso.
Se utilizarán guías de actividades que proporcionarán instrucciones claras y precisas para que los estudiantes sepan qué hacer en cada etapa de la actividad. Esto facilita la autonomía del estudiante y permite una mejor comprensión de las tareas. También se emplearán rúbricas de evaluación que servirán para la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Estas rúbricas permiten que el estudiante conozca los criterios de evaluación desde el principio, lo que promueve la transparencia y la autorregulación del aprendizaje. Para complementar, se utilizarán infografías que representen de forma visual y atractiva los conceptos clave de la unidad, como espacio, tiempo y objetos. Las infografías no solo hacen la información más accesible, sino que también permite la inclusión de estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje. Además, se implementarán fichas de observación y reflexión que serán utilizadas por los estudiantes para registrar sus observaciones durante la exploración del entorno y sus reflexiones en actividades como la creación del portafolio digital. Estas fichas permiten al estudiante organizar sus ideas, reflexionar sobre su experiencia y analizar los aprendizajes obtenidos. Por último, los recursos espaciales. Aquí el espacio juega un rol fundamental en la ejecución de la planificación. El espacio principal es el aula de clases, donde los estudiantes realizarán actividades grupales, debates, presentaciones de sus proyectos y reflexiones colectivas. Este espacio es ideal para fomentar la colaboración y la participación activa. También se requerirá un espacio exterior, como el patio, parques o plazas cercanas, donde se pueda realizar actividades de observación directa del entorno. Este recurso espacial es fundamental para la actividad de exploración, ya que permite a los estudiantes experimentar de forma directa con el espacio, el tiempo y los objetos de su entorno. Finalmente, se necesitará una zona de exposición para mostrar las producciones artísticas de los estudiantes, como maquetas, murales, esculturas y portafolios digitales. La exposición de los trabajos no solo permite valorar el esfuerzo del estudiante, sino que también fortalece la autoestima y el reconocimiento de sus logros. En conclusión, todos estos recursos son esenciales para garantizar la participación activa, la inclusión y la creatividad en esta planificación, desde los materiales hasta los espacios. Cada recurso está alineado con los objetos de la unidad, con los objetivos de la unidad y las destrezas que se busca desarrollar en los estudiantes. Este enfoque integral asegura que el aprendizaje sea significativo, inclusivo y pertinente para la realidad del estudiante. Para cerrar la presentación voy a explicar qué y cómo se evaluará el aprendizaje de los estudiantes en esta planificación microcurricular. La evaluación es una parte fundamental, ya que permite medir el progreso de los estudiantes no solo en sus productos finales, sino también en todo su proceso de aprendizaje. Para esta evaluación se han definido indicadores claros y precisos que permiten observar y valorar el nivel de logro de cada estudiante en relación con las destrezas planteadas. El primer indicador es la identificación de los elementos del entorno. Aquí se busca que el estudiante pueda observar, reconocer y clasificar los objetos, los espacios y los tiempos de su entorno. Este indicador se evidenciará mediante dibujos, fotografías o descripciones
escritas que los estudiantes elaborarán en las distintas actividades, especialmente en la exploración del entorno y la creación del portafolio digital. El segundo indicador es la representación artística del entorno. Aquí se evaluará la capacidad del estudiante para crear maquetas, dibujos o esculturas que reflejen la relación entre espacio, tiempo y objetos. Esta representación artística se observa en actividades como la creación de maquetas o murales colectivos, donde los estudiantes utilizan materiales relacionados y técnicas de ensamblaje y modelado. En el tercer indicador es la aplicación de técnicas artísticas. En este caso se observa si el estudiante usa adecuadamente las técnicas de dibujo, pintura y modelado para representar los elementos del entorno. Se pondrá especial atención aquí a la aplicación de técnicas de sombreado, perspectiva y proporción, especialmente en la creación de dibujos y maquetas. El cuarto indicador es la reflexión crítica sobre el entorno. Se evaluará si el estudiante es capaz de reflexionar sobre la transformación de los objetos en el tiempo y su importancia cultural. Para esto se observarán las fichas de observación y los cuadernos de reflexión donde los estudiantes escribirán sus análisis sobre las diferencias entre objetos históricos y contemporáneos. El quinto indicador es la participación activa y colaborativa. Este aspecto se observará en la forma en que los estudiantes participan en trabajos grupales, asumen roles, cumplan tareas asignadas y contribuyen a la producción artística colectiva. Este indicador se evaluará principalmente en actividades como la creación de mural y la producción de maquetas grupales. El último indicador es el uso de recursos tecnológicos. En este caso se evaluará la capacidad del estudiante para crear un portafolio digital con imágenes, reflexiones y evidencias de su aprendizaje. Se valorará el uso de plataformas digitales como Google Drive o Canvas, así como la organización, claridad y estructura del portafolio. Ahora, en técnicas e instrumentos de evaluación, hablaremos de cómo se evaluará. Para cada uno de estos indicadores se ha definido técnicas e instrumentos de evaluación que garantizan una evaluación integral, tanto del proceso como del producto. La primera técnica es la observación directa. Esta técnica se aplica durante el desarrollo de las actividades y se utiliza una lista de cotejo y una escala de valoración para observar la participación activa, la colaboración entre compañeros y el uso adecuado de las técnicas artísticas, como la lista de cotejo. El docente puede registrar si cada estudiante está participando activamente y si está utilizando las técnicas de forma correcta. La segunda técnica es el análisis de producciones. Esto que permite evaluar la calidad de los productos artísticos elaborados por los estudiantes como maquetas, dibujos y esculturas. Para ello se utiliza una rúbrica de evaluación con criterios claros de valoración, como la creatividad, la originalidad y la aplicación de técnicas artísticas. Esta técnica permite dar una retroalimentación clara y precisa a cada estudiante. La tercera técnica es la autoevaluación y coevaluación. Los estudiantes aquí reflexionan
sobre su propio desempeño y evalúan el trabajo de sus compañeros. Se utilizan rúbricas de autoevaluación y coevaluación, donde los estudiantes valoran su grado de participación, su creatividad y su colaboración en las actividades grupales. Esta técnica fomenta la autorregulación del aprendizaje y la responsabilidad compartida. Pasando a la cuarta técnica, es la interacción oral. Se aplica principalmente en las presentaciones grupales e individuales, donde los estudiantes explican sus producciones artísticas como el mural, la maqueta o el portafolio digital. El docente evalúa la capacidad del estudiante para expresar sus ideas de forma clara, argumentar su reflexión sobre el espacio, el tiempo y los objetos, y responder a preguntas de sus compañeros. Para esta técnica se utiliza un registro de participación donde se observan aspectos como la claridad, la fluidez y la argumentación de sus respuestas. Por último, se aplicará la técnica de la revisión de registros. Aquí se analizarán las fichas de observación y los diarios de reflexión elaborados por los estudiantes. Estos documentos permiten observar el proceso de exploración y la reflexión crítica sobre el entorno. Se analizarán los registros que los estudiantes elaboren durante la exploración del entorno, la comparación de objetos antiguos y contemporáneos y la creación del portafolio digital. Esta técnica es fundamental ya que permite al docente observar el progreso de cada estudiante a lo largo de la unidad. Con estas técnicas e instrumentos, la evaluación no se enfoca únicamente en el producto final, sino en el proceso de aprendizaje. Esto está en línea con el enfoque de la evaluación formativa, que se basa en la retroalimentación constante y la participación activa de los estudiantes. De esta forma, no solo se valora el resultado final, sino también los esfuerzos, las reflexiones y los aprendizajes obtenidos por los estudiantes a lo largo de la unidad. Con esto concluyo mi presentación de la planificación microcurricular. He presentado los objetivos, las destrezas, las actividades, los recursos y la evaluación. Espero haber sido en lo máximo de haber expuesto. Agradezco bastante apreciadas docencias durante estas 8 semanas. Hasta pronto.